Sí, sin duda. Es lo que hemos intentado desde que he llegado aquí. Evidentemente hasta ahora no lo hemos conseguido, pero eso no significa que no creamos a muerte en que esta semana es la mejor oportunidad que tenemos para poder cosechar esa victoria e intentar cambiar la dinámica y que el equipo crea realmente que puede cosechar muchos más triunfos de los que hasta el momento ha conseguido. Pues es vital, no solo importante, es vital porque es aquí donde tenemos que cimentar la permanencia, es aquí donde tenemos que sacar, pues te diría que un 70% de los puntos que necesitamos para conseguir la permanencia. Y bueno, pues el partido de Arenteiro nos marcó la línea que debemos seguir y es un poco pues la línea que vamos a plantear para el partido del domingo y es aquí en casa donde tenemos que sumar ese grueso de puntos. Bueno, pues al final, primero por los números ya puedes ver un poco el perfil de equipo, un equipo que bueno, le cuesta hacer goles, pero domina bien su área y es muy complicado también hacerles goles. Equipo joven, equipo dinámico, que yo creo que viene un poco del año pasado, una línea de querer ser valientes con balón, pero si ven algún problema juegan fútbol directo. Un equipo con muchos recursos a nivel ofensivo, porque no es previsible y eso al final les hace un equipo complicado. Y luego en su fase defensiva, un equipo que está junto, que es sólido, que es difícil de superar. Bueno, va a ser un reto muy grande para nosotros para poder conseguir esa victoria que necesitamos. Bueno, sí, intentando siempre ver la parte positiva de todo, pues sin duda que el parón nos ha venido bien, nos ha permitido trabajar la semana pasada sin la presión de la competición para poder pues incorporar ciertos comportamientos tácticos, para también ciertas cosas que yo como entrenador entendía que necesitábamos cambiar, no solo en lo táctico, sino también en lo mental, en la idea o en la interpretación de los meses que nos quedan por delante. Y bueno, sin duda que pienso que esta semana nos han venido bien y nos han permitido preparar también con más tiempo el partido de Palencia. Ya no solo Palencia, sino también los siguientes compromisos que tenemos que van a ser complicados y bueno, pues hemos intentado darle el mayor número de recursos al equipo e intentar cambiar un poquito la mentalidad y esa parte psicológica en algunos aspectos. Bueno, pues le pido que sigamos disfrutando lo máximo posible. Al final, evidentemente, no depende 100% de nosotros ni de mí el poder decir vamos a ganar. Eso es algo que hay un rival, hay muchos otros condicionantes en el entorno que ojalá me encantaría decir ganar y vamos a ganar 100% seguro. Confiamos a muerte en ello y lo que le pido es que al final, de una u otra manera, pues que todos los que estamos aquí, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, pues que sigamos viviendo el día a día, que disfrutemos, que a veces también las situaciones complicadas como esta que estamos viviendo, pues bueno, pues te ayuda a crecer, te ayuda a unirte y tiene muchas cosas positivas. Intentar sacar eso y sobre todo disfrutar de cada momento e intentar ganar lo máximo posible, claro.